voy a referir al tema de una forma tal vez diferente a lo que esperan. Sin embargo, escogí esa forma de conducirme para hablar del tema que hoy nos ocupa, entre otras cosas, por dos razones que no son precisamente del tema, pero que una la voy a dar antes de empezar a dar el tema y la segunda al terminar. La primera es algo que, cuando menos a los que son de mi generación para atrás, no lo decían mucho, y que veo que ya en las nuevas generaciones no hay esa indicación que es muy importante, y eso es algo que no solo los abogados, sino cualquiera que estudió en esa época, se nos quedó de alguna manera grabado. Quien no conoce la historia repite los errores. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que vamos a tratar? Lamentablemente puedo decir que muchos de los escritos de amparo y revisión que me ha tocado en mi vida como juez y magistrado, he podido advertir que la calidad cada vez está peor, no mejora, está peor. ¿Por qué? Porque no conocemos los antecedentes y la historia de lo que nos tiene aquí. Y veo muchos abogados jóvenes que además los leo en distintos chats de abogados. Alguien tendrá un machote, se llama formato, no machote. Alguien tendrá un machote de este tema porque no he litigado sobre ello y necesito algo para guiarme. ¿Por qué en vez de pedir un formato no preguntas en qué libros te pueden dar luz a tu pregunta y que puedas hacer las cosas bien? Y es así como para mí se me ocurrió tratar el tema, pero histórico, antecedentes de la prisión preventiva en México. Es de indicarse que la prisión preventiva en el sistema llamado mixto, que no tenía nada de mixto, pero bueno, así lo denominaron para tratarlo de ubicar diferente al nuevo procedimiento. Uno de los criterios a considerar su procedencia derivada de la gravedad del hecho delictuoso y con ello la suposición del riesgo de fuga del imputado. La oficiosidad de esta medida cautelar consistía en que su imposición procedía en automático, sin necesidad de solicitud del Ministerio Público y menos intervención de la víctima, porque estamos hablando de una época en que la víctima era el mayor ignorado en el proceso. Se tenía nada más a quien cometía el ilícito o el presunto que cometía el ilícito y al Ministerio Público, y la víctima la hacían a un lado. La víctima, cuando quería comparecer, el juez le decía que tenía que ir con el Ministerio Público, y ya que iban con el Ministerio Público, unos exigían dinero para hacer un escrito en el que dijera que los reconocían como parte. Otros los hacían dar 30 vueltas hasta que se cansaban de verlos ahí, y entonces, ahora sí, que seas mi coadyuvante. Ni siquiera parte real, pero así estaba el sistema. Sin previo debate, obviamente, ante el órgano jurisdiccional, aplicaba ipso iure si se trataba de delitos para tal efectos contemplados en la ley. En este sentido, el primer criterio adoptado fue el del término medio aritmético de la pena, en el que el artículo 20 constitucional, en su fracción primera, establecía como derecho fundamental, antes les llamábamos garantías por un error garrafal histórico, no conocer nuestra historia,
y le decían garantías. Es que son las garantías individuales, es que son las garantías sociales. No, una cosa es la garantía que debe otorgar el Estado para que se lleve las cosas adecuadamente por los órganos del Estado, entre ellos los jurisdiccionales, y otra cosa es el derecho fundamental que tiene una persona, cualquiera, solamente por haber nacido tiene un derecho fundamental que debe de ser protegido por todos los servidores públicos, porque todos somos servidores públicos, en beneficio de todas las personas que están en un proceso administrativo, penal, civil, laboral, el que sea. Se tienen derechos fundamentales. Entonces, el derecho fundamental para el acusado, refiriéndose al imputado, ser puesto en libertad inmediatamente que lo solicite, mediante caución fijada por el juzgador, tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito. Unos permitían que tuvieran una libertad bajo caución y otros definitivamente no tenían esa posibilidad. ¿Por qué? Porque era prisión preventiva y se quedaban determinados por el legislador en cuanto a la gravedad del ilícito que se cometió en contra del Estado y de la víctima, aunque en ese momento no hablaban tanto de la víctima, incluyendo las modalidades, y que tuviese señalada una pena que no excediera o excediera de 5 años en su término medio aritmético. Si no excedía, tienes derecho a la libertad. Si excedía, te tenías que quedar en prisión. A partir de este criterio y de la propia prescripción constitucional sobre la suficiencia de la garantía, el económico, el debate se centró en determinar el monto y forma de caución que el imputado debía otorgar ante el juzgador para poder gozar de ese beneficio, haciéndose en muchos de los casos una situación difícil de acceso para las personas. Si es posturas diferentes, cada quien elige la postura de a quien defiende. A la persona que es presunto responsable, que es el sujeto a proceso, o a la víctima. Son dos visiones totalmente diferentes. Vamos a pensar en un delito de lesiones grave y la persona tiene que estar hospitalizada y la institución médica le cobra X cantidad que la víctima no tiene, que le cobra además las medicinas de un dinero que tampoco tiene, y entonces una persona dice: yo quiero salir y quiero que me pongas la mínima cantidad. Una realidad que tenemos que ver también, esto llevo muchos años en la materia penal, es escaso el ser humano que dice: me comprometo a, y cumple, sobre todo cuando tenemos sujetos que están acostumbrados a vivir, lo voy a decir de esta manera, de lo robado, de lo transado, de lo sacado a otras personas, o de los daños que causaron por una situación en la que se vieron inmiscuidos por irresponsabilidad. ¿Cuántas personas no manejan en estado de ebriedad, pero verdadero estado de ebriedad? Chocan con otro vehículo, matan a personas, dejan lisiadas a otras. Una situación para las víctimas muy difícil. ¿Quién es preferente? ¿El irresponsable o las víctimas que, por mala suerte,
andaban por el camino donde andaba ese desgraciado. Pongamos los puntos sobre las sillas. Se habla mucho de la parte de los probables, de los acusados, de los sentenciados, y hay quien los pobrecea. Yo pregunto, ¿y cuál es la razón de pobrecear a un sujeto que mató, violó, abusó de menores, etcétera? Pero insisto, es el punto de visión de cada quien. Yo voy más por la visión de la víctima. Toda mi historia dentro del derecho he advertido que la víctima es quien menos obtiene algo del Estado. Siempre lo han hecho a un lado, y cuando lo quieren incorporar, pero el Ministerio Público tiene que ser el que te diga si puedes o no puedes. Ahora ya lo podemos escuchar, pero ¿quién le ha explicado a la sociedad que tienen derecho a ir y pedir que les paguen el daño y que se lo paguen completo? Y ese es un punto que es necesario tomar en cuenta cuando hablamos de prisión. Sobre todo porque en algunas ocasiones, para definir la cuestión de la prisión, al ver las cuestiones de la persona que lo está solicitando, no coincide con las necesidades de la víctima. Y a veces ponen unas garantías tan bajas que al final de cuentas o no se llega a la resolución y por lo tanto no se llega a condenar todo aquello que le tienen que pagar a la víctima. Eso debemos también analizarlo. El segundo criterio fue el concepto de delito grave, incorporado a la Constitución en septiembre de 93, cuando se pretendía adoptar en nuestro sistema jurídico penal el llamado sistema finalista puro, porque yo recuerdo cuando empecé a entrar a juzgados como meritorio, realmente ya estaba el finalismo, no puro, pero ya había una avanzada. Lo malo es que llegamos al finalismo puro y eso nos llevó a una catástrofe. Por cierto, creo no comprendido cabalmente. Tan es así que en 99, 6 años después, se dio marcha atrás, volviendo al tema a partir de la incorporación del concepto del delito grave. Así considerado por la ley, se dejó al criterio de los legisladores en los ámbitos federal y local el establecimiento del catálogo de delitos graves. En algunos casos fue la legislación adjetiva, como el Código Federal de Procedimientos Penales, que en su numeral 194 estableció el listado de delitos graves. En otros casos fue la legislación sustantiva la que incorporó dicha relación, como el Código Penal para la Ciudad de México. La base para establecer el catálogo de delitos graves fue la consideración del legislador de que debían incluirse aquellos que lesionaran la paz y la tranquilidad, es decir, los de mayor impacto. Vuelvo al tema, ¿qué podríamos darle en estas condiciones? ¿Una libertad a un capo de la droga? ¿A un padrino? Sí, vete y sigue haciendo lo que estás haciendo. Si de por sí lo siguen haciendo, porque bueno, hay una cadena de mando y desde el interior del reclusorio pues daban la orden al siguiente para que siguieran traficando. Imagínense ahorita si hacemos algo así, cómo está nuestro país a consecuencia, entre otras cosas, del tráfico de la droga. Una de las consecuencias de que un delito fuese incluido en el catálogo legal de delitos graves
fue precisamente la prisión preventiva oficiosa. El problema fue la discrecionalidad del legislador y la falsa creencia de que la consideración de que un delito fuese considerado como grave en la legislación es un factor disuasivo de la criminalidad. Por esta razón, la lista fue aumentando y con ello el abuso de la imposición de dicha medida cautelar. Esto se debe, entre otras cosas, a que todavía en esa época no volteábamos a ver a los pueblos originarios. Los pueblos originarios, tenían mucho que enseñarnos sobre este punto. Me dicen que el proceso nuevo, el proceso oral, es nuevo, nuevecito, acabado de salir. Primero, es una copia ordenada por Estados Unidos. Y tengo bases para decir que fue ordenada por Estados Unidos para tenerla. Y segundo, se les olvidó que la oralidad se dio a principios de la humanidad. ¿Cómo resolvían los primeros seres humanos los problemas que se generaban? Oralmente. Así de sencillo. Pero bueno, se nos dio de otra manera. Y sí, una de las partes que daba el legislador como importante es la sociedad que veía como gran impacto, y entonces eso debería de ser delito y al mismo tiempo grave para que la persona no pudiera obtener su libertad. El tercer criterio hoy imperante es la propia Constitución, en la que se establece enunciativamente la relación o listado de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En la exposición de motivos de la reforma al numeral 19 constitucional de junio de 2008, se adujo la necesidad de acotar desde la propia Constitución el catálogo de delitos considerados de mayor gravedad para limitar la discrecionalidad de las legislaturas al establecer los delitos graves, pero también para eliminar la posibilidad de un uso indebido del arbitrio judicial sobre el otorgamiento de la libertad provisional durante el proceso. Sí, ya sé, el Tribunal Interamericano ya dijo que esto no se debería de la oficiosa. Sí, pero estoy yendo despacio, espérenme, ténganme paciencia. En la citada reforma, el párrafo segundo del precepto 19 constitucional estableció que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. El problema del catálogo del párrafo segundo del dispositivo 19 constitucional es que en realidad se trata de un sistema abierto, pues dada la redacción de la parte final del enunciado, es factible, como ha ocurrido, la inclusión de una gran cantidad de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La más reciente reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019. Para agregar al listado los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo en casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivo de uso exclusivo del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea. Vale la pena decir que hace años en la Constitución había una prohibición para poder hacer un procedimiento penal en contra de un presidente. ¿Por qué? Porque tenía cierta reserva para que cumpliera su sexenio
y después de eso ya se le podía iniciar el procedimiento. Pues tenemos una contradicción. La persona que dijo que eso se quitara y lo quitó es la misma persona a la que no le han iniciado ninguna investigación de todos los delitos que ha cometido en este sexenio. En otros casos, la inclusión de delitos en el catálogo constitucional de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa se ha hecho en forma indirecta, esto es, reformando otras leyes para que se ubique en el supuesto querido por el legislador. Tal es el caso de la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aprobada en el Congreso de la Unión en octubre de 2019, para considerar a los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, previsto en los numerales 108-109, fracciones 1 y 4 del Código Fiscal de la Federación, esencialmente referidos al uso de facturas falsas, como constitutivos de delincuencia organizada, bajo el argumento de constituir un riesgo para la seguridad nacional. Entonces, el dinero que necesita el Estado para cumplir con sus funciones que tiene de dar a los ciudadanos todas las, cumplir con todas las garantías que debe dar y proveer los derechos fundamentales, así como este sexenio hizo con la salud y otros temas muy puntuales que tenemos ahí pendientes. El incremento del catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa desde su propuesta han sido un tema controversial, por decir lo menos un avance en la lucha contra la delincuencia desde la óptica del legislador y, por el contrario, un retroceso en el respeto de los derechos humanos en la perspectiva de sus órganos protectores y de un nutrido segmento de la opinión pública, particularmente de analistas y académicos, como lo revelan diversas publicaciones a la sazón sobre el tema. Esos analistas y académicos, por supuesto, no han tenido la suerte de que no han sufrido un delito, sino cambiarían de opinión. Así ha pasado en muchas ocasiones. Es innegable que los delitos agregados al catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa en la reforma de abril de 2019, en su mayoría, son delitos de alto impacto, que vulneran bienes jurídicos fundamentales que afectan la paz y tranquilidad social, pero tampoco puede negarse que con ello se restringe la potestad discrecional del juez para pronunciarse sobre la necesidad de cautela. Es decir, por un lado lo lleva el Estado a ser más duro, pero lo que dice el Código Nacional de que el juez sea quien decida, ¿dónde queda? Bueno, pero tampoco puede negarse que con ello se restringe la potestad discrecional del juez para pronunciarse sobre la necesidad de cautela, atendiendo a cada caso en particular, lo que es contrario a la adversarialidad del sistema acusatorio, y lo más relevante es que con ello se debilita significativamente el principio de presunción de inocencia. Respecto de la prisión preventiva llamada justificada, es decir, no oficiosa, sino a petición motivada del Ministerio Público, de la víctima, del ofendido, según el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio. Espero que tengan bien claro que es víctima y que es ofendido para que se haya entendido lo que dije. ¿Hay alguna pregunta sobre qué es víctima y qué es ofendido? Parece que no, pero veo allí caras de curiosidad de qué estoy hablando. Víctima es la persona que resiente el delito directamente. Ofendido es aquella que indirectamente se ve afectado por el delito. Por ejemplo,
Yo le presto mi vehículo a mi chofer y él lo utiliza para diversas cosas personales y a veces particulares de él. Y en una de esas, no importa cuál, si es oficial o particular, le roban el vehículo. ¿Quién es la víctima? Él, porque él lo estaba manejando. ¿Quién es el ofendido? Yo, porque soy el dueño del carro. Y los dos tenemos que estar allí presentes en el procedimiento. Y a veces me ha tocado ver que algunos jueces no lo entienden y dicen nada más se queda la víctima y el ofendido lo sacaban. Afortunadamente, con la historia ha ido avanzando y ahora sí se permite esta dualidad de las personas que sufrieron el delito. El desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, los testigos, a la comunidad, así como cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Esos son temas por los cuales no se le podría dar la libertad. Estos últimos dos supuestos nada tienen que ver con la naturaleza cautelar de la medida, pues no se refieren a aspectos del proceso en el que se decreta, pero el resto de ellos sí cumplen con los principios de medidas cautelares y sobre todo permiten el debate previo a la imposición judicial fundada y motivada de la medida cautelar. Por tanto, la prisión preventiva, cuando se impone de manera excepcional y justificada por el juez, previo debate sobre la necesidad de cautela, sí es compatible con un sistema acusatorio. Mitos sobre la prisión preventiva oficiosa. ¿La prisión preventiva oficiosa es lo mismo que la prisión preventiva? Falso. No es lo mismo prisión preventiva que prisión preventiva oficiosa. El término oficiosa significa automática, mecánica, obligatoria. Los críticos de la prisión preventiva oficiosa no se oponen a la prisión preventiva como tal, sino al carácter automático, oficioso, que si estamos en un sistema penal en el que debe haber debate, ¿por qué el legislador metió algo que no hay debate y que no necesita pedírselo al Ministerio Público? Porque el juez tiene la obligación de cumplir con ello. Oficioso de la privación de libertad de todas las personas imputadas de un determinado delito sin que la autoridad judicial pueda tomar una decisión justificada en cada caso. Además, también es falso que un delito no está previsto en el catálogo de conductas ilícitas merecedoras de prisión preventiva oficiosa. No podría ser susceptible de que se le aplique la prisión preventiva motivada, la cual sí es compatible con los derechos humanos cuando se encuentra justificada la necesidad de su imposición. La prisión preventiva oficiosa es la prisión preventiva oficiosa es una figura normal en un Estado de derecho. Falso. La privación de la libertad es una medida excepcional impuesta por la autoridad judicial a petición del fiscal sobre la base de ciertos criterios objetivos, como el riesgo de fuga, el peligro para la víctima. Por el contrario, la prisión preventiva oficiosa, una figura propia de regímenes autoritarios, donde no hay diferencia entre las autoridades que investigan y las autoridades que sentencian, donde no hay independencia judicial, tema muy ad hoc en este momento, y todas las personas están expuestas a las terribles consecuencias de un ejercicio arbitrario del poder. Me recuerda a Cuba y otros países por ahí que tienen el mismo sistema que quieren imponer aquí. C. La prisión preventiva oficiosa se necesita porque las autoridades judiciales casi siempre dejan a los delincuentes en libertad.
lo que los políticos y algunos, ¿cómo les llamamos? Ahorita se me fue la palabra, estudiosos del derecho pero no prácticos, empezaron a decir que la puerta giratoria. Habría que preguntarles si realmente saben lo que estaban hablando, porque pura teoría y nada de práctica. Y entonces, ¿de qué hablamos? Creo que aún para ser filósofo del derecho requerimos forzosamente de tener cuando menos un 50% de práctica. C. La prisión preventiva oficiosa se necesita porque las autoridades judiciales casi siempre dejan a los delincuentes en libertad. Falso. En la gran mayoría de los casos los jueces imponen la prisión preventiva cuando la autoridad que investiga lo pide. Cuando deciden no autorizarla puede ser porque la privación de la libertad no es necesaria para garantizar los fines del proceso penal. Por ahí conocí de un asunto en donde el imputado, bueno, antes de ser imputado, el investigado fue 4 veces con el juez diciéndole, ya podemos empezar el proceso. Y el juez no podía porque el Ministerio Público no se aparecía, llegaba pero le faltaban documentos y entonces no podían hacer el inicio del proceso. Y esa persona estaba allí, yo quiero que se me haga el proceso. De hecho, me cuentan algunos compañeros que cuando fueron a Inglaterra conocieron el caso de una persona que fue ante el juez por un citatorio, y entonces el juez le dijo, usted tiene derecho a que no llevemos proceso si usted se declara culpable, pero también tiene derecho a que llevemos un proceso si usted considera que es inocente. Y entonces él dijo, yo soy inocente, me tienen que probar que soy culpable y en dado caso yo probaré que soy inocente. Y entonces el juez dijo, entonces mañana a las 9 de la mañana empezamos su proceso. Bueno, mis compañeros fueron llevados desde temprano por cualquier situación que se adelantara a algo, estuvieron ahí y ¿quién creen que fue el primero que llegó? El investigado. Él fue el primero que llegó porque él estaba interesado que la sociedad supiera que él no había cometido el hecho que decía.